Listo, ya estamos de regreso, muchachos. Déjenme empezar a compartir de nuevo. Listo. Nos quedamos, estábamos viendo cómo se representan diferentes funciones, tanto escalares como vectoriales. Estuvimos dedicándole un buen de tiempo ahorita a las funciones vectoriales. Vimos, les decía, rectas, circunferencias, elipses. En el plano, que son de las que más aparecen, podemos tener otras curvas también en el plano, diferentes, y lo único que tenemos que hacer es darle valor a ese parámetro y ver cómo va mi curva vectorial. Y en 3D también vimos la ecuación de la recta y vimos la ecuación de la hélice. Y decíamos, si hay otra recta diferente, lo que tenemos es que darle valores al parámetro e ir viendo la recta cómo se comporta en el espacio. Y en funciones escalares les comentaba yo que en cálculo habían tenido la oportunidad de estudiar funciones de una variable, y a lo mejor de 2 y 3 no tuvieron tanto la oportunidad, pero se generaliza mucho lo que se hace para una variable como a 2 como a 3. Tanto hacer límites como hacer derivadas, como hacer integrales. Es cuestión de que busquen en cualquier libro de multivariables, y ahí viene la forma de generalizar la parte de una variable. Como quiera aquí, les voy a dar un poquito como no un repaso, pero sí vamos a tener que utilizar las derivadas parciales y las integrales múltiples. Entonces, sí, durante el curso vamos a tener que echar mano de esas herramientas. Ya vimos que nosotros podemos representar una curva en el plano con una ecuación de este tipo, o una curva en el espacio como una ecuación de este tipo. Este es para r de t en 2 dimensiones y este es para r de t en 3 dimensiones. Ya que lo tenemos en forma paramétrica, se vuelve sencillo, algunas definiciones, por ejemplo, la del límite. Si yo tengo una función r de t y yo quiero sacar el límite de r de t cuando t tiende a de, por ejemplo, una función vectorial en el plano, tiene componente en y y en j, pues lo que se hace es sacar el límite para la función f y sacar más el límite para la función g. Recordando un poquito de lo que ustedes vieron de límites de funciones, cuando ustedes tenían una función y igual a f de x, tengo mi función
yo me puedo acercar a un punto A, ya sea por la derecha o por la izquierda, y ver el límite, cuánto vale mi función, cuando yo me acerco a un punto A. En cálculo diferencial ustedes vieron que para que existiera el límite de la derecha y el límite por la izquierda tenían que ser iguales. ¿De qué otra forma sacaron límites? Haciéndolo por la derecha y por la izquierda, ¿de qué otra forma? Tabulando, ¿no hicieron tablitas para encontrar el valor de un límite? Me va dando yo valores cada vez más cercanos al número. Iba viendo a ver qué valor cambiaba. ¿Con sumatorias? Muy... Lo que sí es que casi nadie ve la definición formal de límite. Con sucesiones y la epsilon delta, ¿no? También, ándale, con sucesiones y epsilon delta es como esta definición formal. Que yo me voy a ver en qué, a qué valor se acerca mi función cuando el valor de x tiende a el valor a, por ejemplo, aquí. El epsilon es que esta diferencia entre mi función y el límite sea muy pequeñita, pero siempre exista, cuando siempre existe una diferencia entre t o el valor de x y el valor de a. En este caso está para t y a. Esta es la definición formal que habla de la diferencia entre mi función y el límite. Tiene que ser muy pequeñita cuando t tiende al número a. Muchas veces lo que hicieron también darse cuenta de que algunas funciones, para algunas funciones, no para todas, el límite nada más se evalúa la función en ese punto. En algunas se puede, en otras no. De tal forma que ustedes pueden encontrar el límite de mi función. Aquí lo vamos a hacer por partes, el límite para mi función en X y para mi límite de mi función en Y. Pero ya tienen ustedes una forma de sacar límites, una metodología para obtener el límite. Lo único que hacemos aquí es sacar el límite para X y sacar el límite para Y. Si tuviéramos una función en 3D, pues sería el límite para esa función en Z. Les digo, por eso se vuelve muy valioso manejar todo en términos de un parámetro porque me permite sacar nada más el límite de la parte real, la parte en X, la parte en Y y la parte en Z. Cada una de las componentes de mi vector R. Eso sería en cuanto a límites. Si ustedes saben los límites en variable, en función de una variable, pues pueden aquí nada más hacer lo mismo, pero lo tienen que hacer en X, en Y y en Z.
aplicar el límite en cada una de las componentes de mi vector. Para continuidad, ¿alguien se acuerda de cálculo diferencial? ¿Qué era la continuidad de una función? ¿O cómo nos dábamos cuenta si una función era continua? Ya hace mucho que lo vieron, ya hace como un año, ¿no? Un poquito más. ¿Se acuerdan cómo podía dar Ay, si una función era continua o no? me acuerdo vagamente que era, checaba si era continua por un lado y continua por el otro. Pues cuando no se interponía por nada, cuando se graficaba. No, es que, bueno, eso es como una definición usual, pero igual hay funciones que no se hacen en un solo trazo. Me acuerdo que igualabas un X igual a un XR y no sé qué tanto más hacías. Si hay una parte formal, y hay una parte que se las escriben y con eso se quedan mucho más. Es decir, cuando yo trazo la gráfica de mi función y no levanto el lápiz, al graficarla quiere decir que es continua, que la puedo graficar, es como una informal, pero sí les da la idea de continuidad, que yo pueda graficar mi función sin tener que levantar el lápiz y luego volverla a continuar graficando. Pero sí hay una definición. Para que una función sea continua en un punto, primero en ese punto tiene que existir el límite. Acuérdense que no todos los límites existen. Para que el límite exista, tanto cuando yo me acerque por la derecha como cuando yo me acerque por la izquierda, mi función tiene que valer o tiene que tener el mismo valor. Cuando yo me acerco a una función por un punto por la derecha y otra por la izquierda, y la altura no coincide, quiere decir que el límite no existe. Esa es una. Que el límite exista. No todos los límites existen. Otra que se tiene que cumplir es que mi función exista. Acuérdense que también hay funciones que de repente al graficarlas tienen huecos o no están definidas en algún punto. Entonces, para que mi función sea continua, en algún punto tiene que existir la función. Y la tercera condición para que una función sea continua en un punto es que el límite y la función sean iguales. Son como tres condiciones de continuidad. La primera es que el límite, cuando x tiende a de f de x, exista. La segunda es que mi función en ese punto exista. Y la tercera es que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f evaluada en a. O sea que estos dos sean iguales. Y a veces nada más se pone esta condición de aquí de abajo, porque aquí también implica que el límite exista, que la función exista y que sean iguales. Ay, aquí me quedó muy amontonado. Déjenme, lo voy a borrar. No me gustó. La tercera condición me quedó muy amontonada. Voy a borrar mejor esta. Esta es la segunda, que la función exista. Y la tercera es que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f de a. Por acá pongo cuando una función existe, es cuando tiene un hueco. O por ejemplo, también una función no existe en un punto si tiene una asíntota. ¿Se acuerdan?
ahí mi función no es continua porque tengo que levantar el lápiz y volverla a escribir. Son algunos ejemplos de discontinuidad. Cuando, por ejemplo, mi función no existe en algún punto. Que tengo yo que levantar, como dice su compañero, no puedo hacer un trazo continuo. Entonces, aquí en vectores va a ser igual. Lo que se pone es lo siguiente. Una función va a ser continua si el límite existe cuando t tiende a y además es igual a mi r de a. O sea, nada más ponen aquí la tercera condición, que el límite exista, que la función exista y que sean iguales. Pero aquí mi función va a ser una función vectorial r de t. Igualito que en funciones escalares. Si yo quiero que mi función vectorial sea continua en un intervalo, pues yo me fijo que en todos los puntos de ese intervalo se cumple esta condición. Entonces, fijan, es nada más como generalizar, pero ahora para vectores. ¿Vamos bien? ¿Alguien se acuerda cómo se define la derivada de una función? Ya cuando veían cálculo diferencial, ya tiene un rato. ¿Cómo se define la derivada? ¿O ya no se acuerdan? Con límites, ¿no? Sí, ¿qué límite? Es que hay varias notaciones. No Sí, sé. hay como tres. Pues es similar a la ecuación pendiente. Exacto. ¿Vieron con Era... DT? Ay, se me fue. Ya hace mucho que la vieron, ya ni se acuerdan. Es una razón de cambio, ¿no? Es una razón de cambio, muy bien. Arriba es delta y entre delta x. ¿Y ese delta y cómo se ponía? Este es el cambio, lo que cambia la y, y esto es lo que cambia la x. Esa es una forma de expresar la derivada. Había otra, no sé si también la vieron, que usan una letra h, pero es lo mismo. Es una razón de cambio, como dice su compañero. Aquí para vectores, pues es lo mismo, miren. Nada más que aquí mi variable es el parámetro t. Mi delta t es el que va a tender a 0. Y también se define como el límite. Igualito que en funciones escalares. Nada más que aquí tengo un vector. Acuérdense que estoy derivando un vector. Entonces va a ser un límite. Y ese límite dijimos,
¿Cómo se saca? Ah, pues se saca el límite de la componente en X, el límite de la componente en Y y el límite de la componente en Z. Igual, se deriva la componente en X, se deriva la componente en Y y se deriva la componente en Z. De esta forma, en el plano, pues yo tengo que mi R' vector, les digo, derivo mi componente en X, derivo mi componente en Y. Y en el plano, perdón, en el espacio, mi vector derivo mi componente en X, en Y y en Z. Esa es la ventaja que nos dan las ecuaciones paramétricas, que aquí dejamos variar solamente el parámetro T. Entonces se vuelve muy simple la generalización para derivar, para límites, para continuidad. ¿Alguien se acuerda para qué casos la derivada no existe? ¿O siempre existe para una función? Siempre la puedo derivar. Cuando el límite tiene infinito es una. Sí, por ejemplo, cuando yo tenga una curva que cambie de pendiente muy abrupto, o sea, aquí lleva una pendiente y luego cambia de repente muy abrupta a otra. Aquí en esta parte, la pendiente se hace infinita como es su compañero. Aquí, en este punto, a veces le llamaban punto de inflexión, donde cambia abruptamente la pendiente. Ahí la pendiente se hace infinita y no existe. ¿Algún otro caso en donde la derivada no exista? ¿Se acuerdan de esta función? ¿Cómo se llamaba? El valor absoluto. Valor absoluto. Resulta que valor absoluto aquí en este punto, en 0, no existe. ¿Por qué? Porque ahí es un cambio brusco de dirección, por así decirlo. Es como si hubiera un vacío en ese punto, en donde hace esa V. Sí, porque lleva una pendiente y luego de repente cambia. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esa definición que es la pendiente de la recta tangente en un punto en la curva. Entonces aquí, yo tengo esta pendiente aquí, tengo esta pendiente aquí, son dos para un mismo punto. Entonces ahí no es derivable. También como funciones, esta también en 0 no es derivable. Aquí vamos a tener algunas aplicaciones para cuando tenemos vectores. Podemos definir lo que es la velocidad y la aceleración si nosotros decimos que este es un vector de posición r de t que me va diciendo cómo se va moviendo mi punto con respecto al tiempo. Entonces yo puedo definir la velocidad como la velocidad es un vector, como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Ya sabemos cómo se derivan los vectores.
Se deriva la componente en X y se deriva la componente en Y. Y si estuviera en Z, pues también la derivamos en Z. Aquí lo tengo en el plano. Después también puedo definir el vector aceleración como la segunda derivada de R con respecto a T. Y lo que hago es derivar otra vez su componente en X y otra vez su componente en Y. Y puedo definir lo que se llama la rapidez como la magnitud del vector velocidad o la norma, cuánto mide, es una cantidad escalar la velocidad, de la rapidez es una cantidad escalar, este es un escalar, la velocidad es un vector. Sacándole la norma o la magnitud al vector velocidad. ¿Cómo le sacamos la norma o la magnitud a un vector? Pitágoras. Con la suma de sus componentes al cuadrado, aquí está la raíz con Pitágoras. Este es en el caso particular, esta es una aplicación donde yo estoy tomando que mi vector de posición corresponde a la posición de un objeto con respecto al tiempo. Me está dando cómo se está moviendo mi objeto en el tiempo. Pero les comentaba yo, a veces este RDT es más amplio, no nada más nos sirve para la posición. Pero en este caso, en particular, cuando se toma como posición, se podemos tener estas aplicaciones. Aquí T sí lo estamos considerando como tiempo. Entonces, ese RDT me describe la posición de un objeto para cualquier tiempo. Entonces, yo puedo conocer su velocidad derivando esa posición, la aceleración con la que se mueve ese objeto, derivando la velocidad o cambiando la velocidad, ver cómo cambia con respecto al tiempo, y yo puedo conocer su rapidez, que es la magnitud del vector velocidad. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta curva donde yo en cada punto conozco cómo se va moviendo mi objeto. Conforme pasa un determinado tiempo. Entonces, en un determinado punto tiene un valor de velocidad, en otro determinado punto cambia su velocidad. Entonces, la aceleración tiene que ver con ese cambio en la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración también es un vector. Tanto la aceleración como la velocidad son vectores. Y mi vector me va a dar la posición de mi objeto en cada tiempo.
Y si se fijan, aunque nada más cambie de dirección, puede llevar a una velocidad que sea constante, pero ya cambió de dirección. Hay un cambio en la velocidad porque el vector cambia de dirección y se puede encontrar la aceleración del objeto. Entonces puedo tener una aceleración mayor que 0, una aceleración menor que 0. Aquí se está acelerando mi objeto, aquí se está desacelerando. O cuando llevo una velocidad constante, mi aceleración puede ser 0. Aunque se esté moviendo, pero lleva una velocidad constante, mi aceleración puede ser 0. Y es una de las aplicaciones que tiene sencilla, rápida de hacer, cuando sabemos describir curvas en el espacio o en el plano. Podemos encontrar la velocidad, la aceleración y la rapidez de cualquier objeto que siga esa trayectoria. Ustedes me dicen si le puedo cambiar o le están anotando todavía. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. No sé si ya terminaron de anotar o me espero tantito. Ustedes me dicen. Espero, maestra, un poquito. Sí, díganme, porque yo agarro vuelo y... Acuérdense de ir avanzando la tarea de ecuaciones paramétricas. Todavía no le pongo fecha, pero ya la pueden ver, que es esta, perdón que les quite tantito, estos problemas que teníamos aquí marcados. Estos de aquí, de la sección 8.5, para que los vayan avanzando. Aquí estamos. Que no los dejen para el último porque sí ya avanzamos un buen de ecuaciones paramétricas. Hay que practicarlas, graficarlas.
Maestra, quedan 5 minutos. Exacto. Ustedes me dicen si lo pasan. No, nada más es para decirle por si no se había dado cuenta. No, sí, ya estoy checando el tiempo. Muchas gracias, sí. No, es que a veces sí se me olvida y me corta muy feo el tiempo. ¿Cómo van con los apuntes ya? ¿Listo, muchachos? Sí, maestra, ya. Entonces, fíjense, este ejemplo me piden encontrar la velocidad, la aceleración de una partícula que se mueve a lo largo en un plano que se está moviendo en la curva C. Incluso ya me dan la curva C. La curva C es una circunferencia de radio 2 que está centrada en el origen. Y además me dicen que me dan su vector de posición. Ya me dan la curva y todo. Entonces me piden encontrar la velocidad. ¿Cómo encontrarían la velocidad, muchachos? La definición de arriba es la derivada de R. La derivada de R, entonces, aquí está. ¿Y cómo derivo este vector R? Como las dos, o sea, I y J son funciones diferenciales en T, derivas primero la I, luego derivas la parte en J. Se deriva la I y se deriva la J. Entonces, mi velocidad. Aquí esta prima significa que voy a derivar con respecto a t. Entonces, ¿cómo se deriva esta función con respecto a t? En 2 está multiplicando, ahí se queda, y derivo seno de t sobre 2. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno Coseno ¿Positivo o negativo? positivo. 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 Eso sería coseno de t sobre 2. Coseno de u por la derivada de u. ¿Cuánto vale la u? La derivada de u. ¿Qué es esto? Un medio. Un medio. Este a veces se pone acá adelante, pero bueno. Sí, mejor lo voy a poner adelante. Para que no se vea como que está multiplicando el argumento. Es un medio de coseno de t sobre 2. Igual acá, en 2 está multiplicando, se queda multiplicando. La derivada de u también vale un medio. ¿Y la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Simplificamos. Ahora sí ya se va a cortar. Les agradezco mucho, muchachos. Aquí nos vamos a quedar en este ejemplo. Lo vamos a terminar la próxima clase. Vayan avanzando, por favor, en la tarea.
creo que hasta ya le puedo poner fecha, pero lo checamos bien la próxima clase, la fecha de la próxima tarea. Muchas gracias, muchachos, que tengan buenas